Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. Vamos a ponernos de pie para empezar con una palabra de oración en esta mañana. Padre Celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Gracias, Padre, por este día, mi Dios. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos redimió, Padre. Nos ayudó, Padre, a romper esas cadenas que nos tenían atada al pecado, mi Dios, y gracias por escogernos ante la fundación del mundo, mi Dios. Padre, gracias por cada hermano que se encuentra en este lugar. Oh, mi Dios, ayúdanos, Padre, a seguir creciendo, Padre, en tu palabra, mi Dios, en sabiduría. Gracias, Padre, por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir, hermano, con la serie que hemos venido trayendo de hace dos domingos atrás sobre la liturgia y adoración en los cultos. Y vamos hoy a seguir con el tema de adoración en espíritu y en verdad. Yo sé que muchos hemos escuchado esta palabra adoración en espíritu y en verdad, pero quizá lo hemos conocido de otra manera. Y hoy vamos a conocerlo un poco más profundo, cómo la Biblia nos enseña a adorar en espíritu y en verdad. En primer lugar, vamos a recordar un poco de la primera serie que fue dada por nuestro pastor, que escuchamos anteriormente sobre la liturgia y el culto a nuestro Dios, en donde si bien recordamos los principios, los cuales son dos, yo me imagino que todos nos lo sabemos en memoria. Uno de esos principios es el normativo. Ese principio normativo que enseña que lo que no está establecido en la Biblia o no está prohibido en la Biblia se puede hacer. Hay muchas iglesias que practican este tipo de principio. Sin embargo, la iglesia, el maná de la esperanza, dentro de nuestra liturgia o culto, lo que no está prohibido en la Biblia, simplemente no lo hacemos. Y es este principio el regulador. Lo que no vemos en la Biblia, hermano, no vamos a inventar hacerlo, simplemente no lo hacemos. Y por otro lado, podemos recordar también en la segunda serie que fue el domingo pasado por nuestro hermano Edgardo, sobre la himnología del por qué cantamos himnos. Y yo sé que todos aprendimos un poco más sobre cuál es la adoración en música, pues, o cuáles los cánticos espirituales que debemos darle a nuestro Dios. Fue argumentado bíblicamente el por qué en nuestra liturgia no introducimos música contemporánea, en donde se cree que con mencionar el nombre de Jesús, el cielo o cosas bonitas referentes a nuestro Dios son músicas cristianas. Y vamos todos, acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículos del 16 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Dios dice, miren, pongan atención, hermanos, léanlo detenidamente y mediten un poco en esta palabra. Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La Biblia, ¿verdad? More en abundancia en vosotros. Y sigue, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñando, predicando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y sigue, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice que sí que cantemos? La palabra de Dios. Está clarito aquí, hermano. Con este versículo he resumido todo, que la adoración en la alabanza debe ser bíblicamente, totalmente bíblicamente. Aquí dice, aparte que predicamos la palabra de Dios, aparte que exhortamos la palabra de Dios, también la cantamos con gracia a vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es importante que lo que nosotros alabamos a Dios tenga, la letra sea bíblica, sacada de la Biblia. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dice, hacedlo por parte, hacedlo todo, hermano. Nuestra adoración debe serlo completo, debe ser completa. Voy a mencionar, hermanos, voy a mencionar un comentario del hermano Paul Washer con respecto a la alabanza, antes de empezar con nuestro tema. Dice, si un incrédulo va a la iglesia y se divierte durante el tiempo de alabanza, hay problema, hermano. Dice que hay problema. Y todos en la iglesia, hablando de la presencia de Dios, y los incrédulos siguen felices en medio de la alabanza, hay problema. ¿Por qué? Hermanos, cuando la presencia de Dios de verdad es una realidad en la iglesia, el incrédulo no va a estar cómodo. El incrédulo va a estar incómodo, porque la palabra confronta al corazón del pecador. No es posible que el incrédulo vaya a una iglesia y se divierta en tiempo de alabanza. Y tampoco es permitido, hermano, que busquemos medios carnales para traer hombres carnales a la iglesia. Lo que hay que nosotros enseñarle al incrédulo es la verdadera palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, ya que hemos dado un corto resumen acerca de estas enseñanzas temáticas que hemos dado alrededor de los domingos anteriores, y hemos entendido que nuestra liturgia en general, en nuestro culto en general, simplemente lo que no está estipulado en la Biblia, no lo hacemos. Y hemos aprendido cuáles son las alabanzas que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Ahora vamos a ver, en base a lo anterior, que no todos los cristianos tienen un concepto claro, hermano, de lo que implica la verdadera adoración a Dios. Tanto así que muchos piensan que simplemente adorar a Dios es asistir los domingos a la iglesia. Hermanos, luego de este estudio he quedado tan impactado, tan impresionado, les soy sincero, de qué es la verdadera adoración, qué implica la verdadera adoración. Y muchos no tienen este concepto claro, que simplemente piensan que por venir a la iglesia ya están adorando. Y otro de los errores más comunes que se comete es pensar que la adoración a Dios es en el tiempo de alabanza. Qué triste cuando limitan la adoración a Dios solamente al tiempo de alabanza. Y la adoración a Dios, que vamos a verlo más adelante, lo más importante es la predicación de su palabra. La alabanza es parte de nuestra adoración como adoradores en espíritu y en verdad. Es parte, pero no es ese tiempo de adoración. En muchas iglesias se ve que cuando van al tiempo de alabanza dicen, vamos al tiempo de adoración a Dios. Y luego dicen, ahora vamos a pasar la enseñanza. Y lo ven ya como otro punto aparte. Pero la verdadera adoración a Dios no tiene nada que ver con la alabanza. Es parte. Pero es importante entender que la oración en espíritu y en verdad es nuestra vida. Nuestro comportamiento hacia Dios. En ese sentido, hermano, Jesús dice que porque Dios es espíritu, es necesario que nosotros adoremos en espíritu y en verdad al Padre. Dado que adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la redención, el amor. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, es toda nuestra vida. Es el significado de la adoración en espíritu y verdad. Hermanos, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Ya lo hemos visto en los estudios que hemos hecho aparte. Cuando hemos estudiado los atributos de Dios, hemos visto que nosotros fuimos creados para adorar. En muchas ocasiones hay algunas iglesias que no conocen los atributos de Dios y eso es triste. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer plenamente a nuestro Padre. Evan me conoce a mí.
Si Evan no me conoce a mí, yo no soy su padre, pero Evan me conoce. Y si nosotros no conocemos a nuestro padre, es porque no somos sus hijos o no nos interesa conocerlo. Es necesario que conozcamos a nuestro Padre Celestial. Y nosotros, es nuestra identidad, hermano, nunca dejar de adorar a Dios. Pero muchos se preguntan, ¿acaso Dios estaba a falta de gente que la adoren? No, hermano. Dios no necesita nada. Él es perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Vuelvo y repito, Él no necesita de nadie. Él está perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Pero nosotros sí necesitábamos adorar, porque Dios es feliz. Entonces Dios, la razón es para que nosotros también fuéramos felices. Dios sabe que nuestra necesidad depende, hermano, que nosotros vivamos para su gloria. Y yo sé que muchos hemos experimentado vivir bajo la gloria de Dios. El que no ha experimentado, si han visto las noticias, muchos se han tirado de puente, muchos se ahorcan, muchos se matan, porque no viven felices, viven estresados, viven en problemas. Nosotros podemos tener problemas, pero vamos a tener paz en nuestro Señor. Ahora, vamos todos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Es imposible, hermanos, hablar de la adoración sin tocar este encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Y yo creo que si ustedes en otra ocasión vuelven a escuchar otra enseñanza de la verdadera oración, en espíritu y en verdad, van a escuchar este texto, porque es imposible que no se toque. Todos conocemos esta historia, que Cristo tenía que ir de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Todos recordamos que los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque él tenía que encontrarse con una mujer allí. Cristo llega al pozo de Jacob, sediento porque él era Dios y era hombre, y él estaba sediento en ese momento. Nunca olvidemos eso. Y le pide a esta mujer samaritana que le dé de beber. Y esto fue una impresión grande para ella, cuando Jesús le dice, mujer, dame de beber. Hermano, vamos a leer el versículo 10 al 13. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hermanos, ¿es la adoración un evento o es la adoración una vida? En ese momento, la samaritana veía aquella adoración como un evento, como que ocurría en un tiempo, ocurría en una ocasión, pero Jesús le da a demostrar que la adoración es una vida completa. Ella solo veía esa adoración como parte de un lugar y como parte de un momento particular. Y vámonos al versículo 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se adora. La pregunta típica que siempre las personas se hacen en medio de una predicación o en medio de que usted le están enseñando la palabra. Las personas se preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? Y en este momento la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros dices que es en Jerusalén.
Es el lugar donde se debe adorar. Y muchos hoy en día se preguntan, ¿cuál es la religión verdadera? O sea, ella veía la oración atada a un lugar. Y vamos a ver más adelante por qué ella lo veía así. Pero el Señor Jesús le hace ver que la oración va más allá. Que un lugar geográfico va más allá. Va más allá que un lugar, va más allá que una liturgia, hermano. Que un momento específico como hoy. Vamos a ver el versículo 23. Desde el versículo 21 se lo voy a leer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Escuchen eso, hermano. A pesar que ella dice, mi padre adoraban aquí, ustedes dicen que es Jerusalén, yo me imagino que ella también participaba en esos tiempos de adoraciones. Pero Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Poderoso, hermano. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Y aquí hay algo más importante, hermano. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre, así como nos escogió ante la fundación del mundo, Él busca a sus adoradores. Y eso lo vamos a ver más adelante. Voy a leerles textualmente sobre este punto que hemos leído. Juan Calvino comenta lo siguiente. Mediante estas palabras en espíritu, Él no quiso declarar que Dios no fue adorado de manera espiritual por los padres, sino que solo señala una distinción en la forma externa. Es decir, que mientras que ellos poseían la sombra del Espíritu mediante muchas figuras, nosotros lo tenemos en simplicidad. En otras palabras, hermano, Jesús no le quiso decir a la mujer que los padres, como ella decía, no adoraban. Ellos lo hacían en el Antiguo Testamento de ese modo porque se le permitía. Pero Jesús le estaba dando a entender a ella que iba a llegar un momento que ya no era ni allá ni acá, sino que iba a ser necesario que nosotros adoremos al Padre en espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora vamos a ver dos puntos fundamentales de la verdadera oración. Vamos a poner un poco de atención de esto, hermano, de esta enseñanza. Y el primer punto es la adoración externa, la adoración de afuera, la que esta mujer en este momento estaba viendo. Dice, vuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hermano, al corazón carnal le horroriza el contacto con la verdad. Ustedes siempre, cuando se le va a enseñar a una persona incrédula, siempre le va a argumentar de lugares santos, de santos tiempos y de santas costumbres. Quizás muchos le van a decir, no, eso no es así. Mis padres me enseñaron que yo debo ir a tomar la hostia todos los domingos o en un tiempo específico. Mis padres me enseñaron que yo solamente el domingo tengo que ir a leer lo que el Padre me dice allá. O de pronto en otro tipo de religiones, muchos van a argumentar, hermano. Lugares santos, santos tiempos y santa costumbre. Esa es la adoración externa. Esa es la adoración que es por fuera. Y observemos que nuestro Señor Jesús le informa que la pregunta que ella había formulado era solo de una importancia temporal. Él le dio a entender que eso fue temporal. Eso fue en el Antiguo Testamento. Hubo un tiempo cuando estaba bien saber que la salvación venía de los judíos y que el templo rival de los samaritanos era una impostura. En el Antiguo Testamento se habla de esto, hermano, de cuál fue el conflicto que hubo de los judíos con los samaritanos. Ellos no se quisieron poner de acuerdo, no quisieron
construir el templo. Entonces, hermanos, Jesús le explica a la mujer, créeme que esa pregunta no tiene ninguna importancia ahora. Pues la hora viene y ahora es cuando lo externo habrá de ser abolido. Después que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, Él abolió todo esto, hermano. Todo lo que era temporal en el Antiguo Testamento, Él abolió. Más adelante lo vamos a ver. El Salvador hace una distinción en el adorador. Ella decía, unos adoran aquí, mis padres adoraban aquí en el pozo de Jacob, y otros dicen que es en Jerusalén. Y nuestro Señor Jesús le hace una distinción de una vez, inmediatamente le dice, vamos a leerlo, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ya había adoradores, según lo que ella decía, pero nuestro Señor Jesús hace una distinción diciendo, ahora vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ya hace un punto aparte ahí. Ya no se debe adorar más con el sacrificio visible de un cordero, tampoco con la sangre rociada de un macho cabrío, ni con efod pectoral y mitra, y ya no más con las facultades del cuerpo, sino con la del espíritu. Hermanos, léanse el Antiguo Testamento, ustedes van a quedarse impresionados. Léanse el Antiguo Testamento. Yo no he podido todo. Nosotros empezamos con unos primeros libros, pero es poderoso, hermano, cuando ustedes comienzan a ver cómo debía ser las personas en el Antiguo Testamento para llevar una expiación, llevar una adoración a Dios. Tenían que sacrificar una mejor oveja, un mejor cordero, y tenían que hacer muchas cosas para llevar una adoración al pueblo y para que la ira de Dios no cayera a todo ese pueblo. Entonces, pero ahora Jesús le dice, ya no es necesario eso. No es necesario rociar sangre de los machos cabríos. No es necesario un lugar santo. No es necesario muchas cosas que la gente en esos tiempos simbólicamente tenían que hacer. Ya no era necesario. La adoración en el Antiguo Testamento en ese tiempo era predominantemente simbólica, hermano, en el Antiguo Testamento, porque era la preencarnación de nuestro Señor Jesús. Era necesario que Dios se diera a demostrar mediante estos símbolos. En ese entonces el tema era Jerusalén, el templo, los sacerdotes, los altares, el incienso y los sacrificios. Porque a través, hermano, de todo esto, Dios le proveía de las imágenes de Cristo que vendría. Recuerden que el sacerdote era el único que podía entrar después del velo. Era el único. Y los que se encontraban en el pecado morían. Imagínense que más nadie podría hacerlo. Hermanos, pero aclaro, no hay nada erróneo con los símbolos que existían en el Antiguo Testamento. No hay nada malo. De la misma manera que el Antiguo Testamento no estaba desprovisto tampoco, hermano, de la adoración en espíritu y en verdad. También aquellos hombres adoraron en espíritu y en verdad, pero de otra manera que en ese momento era permitido. Ahora Dios nos lo enseña claramente cómo debemos hacerlo y lo vamos a ver ahora en el segundo punto, que va a ser la adoración interna. Yo voy a mencionarle cuáles fueron estos símbolos del Antiguo Testamento que tenían el propósito de señalar a lo interno y espiritual. El templo físico señalaba al cuerpo de creyente y al templo espiritual, la iglesia. Los corderos sacrificados señalaban al Cordero de Dios. La sangre de los novillos y los machos cabríos, que jamás pudieron limpiar al pueblo en pecado, porque tenían que matar y matar y matar y matar para ir perdonando los pecados del pueblo. No había uno que podía hacerlo completo. Señalaban hacia adelante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la poderosa sangre de nuestro Señor Jesús. Y los sacerdotes y su vestimenta señalaban a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces es importante, hermano, que no olvidemos esto. La verdadera adoración
es cuando nos despojamos de todo el pecado, hermano. Cuando nos despojamos de todas las cosas malas que hacemos. Cuando en el primer momento dijimos, oh Dios mío, perdóname. ¿Por qué llega a hacer estas cosas? Perdóname, Padre. Ahí empieza la primera adoración del creyente. Cuando se arrepiente de verdad. Ahí empieza su primera adoración. Lo único signo externo que quedaron del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el bautismo y la cena del Señor. No son para reverencia, sino que se les debe dar un apropiado uso. Por eso nosotros usamos el bautismo y la cena del Señor, sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Voy a darle un comentario rápido sobre Caín y Abel. Caín, cuando tenía que llevarle la ofrenda a Dios, él en ningún momento pensó, voy a llevarle lo peor. O voy a llevarle algo malo. Es más, él preparó algo bonito, él preparó los frutos, hizo un buen canasto, todo bien bonito, limpiecito, y él se presenta. Pero Abel sacrifica una de las mejores ovejas y le lleva entonces un animal todo lleno de sangre allá, presentarle esa ofrenda a Dios. Pero ¿cuál fue la que Dios aceptó? Dios aceptó la de Abel. A pesar que Caín pensó que por él llevar algo bien bonito iba a ser aceptado. Pero ¿qué pasó con Abel? Él obedeció. Dios no quiere un sacrificio de mentira o externo. Él quiere algo interno de nosotros. Él quiere obediencia de nosotros. Y en ese momento, yo me imagino que en ese momento Caín se quedó, oye, pero si yo traje algo bonito. Pero Dios no busca lo externo, Dios busca lo interno. Y Dios vio la obediencia en Abel. Entonces, hermano, no es que usted crea que por asistir a las iglesias, bueno, yo asisto los domingos, yo asisto los miércoles, de pronto ahí más o menos asisto a las otras reuniones, ya yo creo que así yo me siento bien adorando a Dios. Eso es un Dios que creaste a tu imagen. Pero ese no es el verdadero Dios. Dios es espíritu. Y es necesario que a Dios adore no solamente aquí, en todas partes. Es necesario que a Dios adore en todas partes. No pensemos, hermano, que por adorar a Dios hoy, pensar pues que estamos adorando y cuando salimos de este lugar ya vivimos una vida secular. Y en la semana vivimos una vida secular y no nos acordamos de Dios. Esa no es la verdadera adoración, hermano. Muchos se preguntan, y yo escuché también, muchos le dicen, ¿qué van a hacer los domingos a la iglesia? Y muchos dicen, voy a adorar a Dios, pero no es la respuesta que debemos dar. La respuesta que debemos dar es, voy a seguir adorando a Dios. Porque en otras palabras, tú tienes que adorar a Dios donde estés, en tu casa, donde estés. Voy a seguir a adorar a Dios. Y vamos a ver la adoración interna. Ahora, luego que vimos rápidamente la oración externa y qué pasaba en el Antiguo Testamento, la oración interna ahora no se necesita santos lugares, hermanos, menos la tentación de postrarte delante de un becerro o delante de la Virgen María o delante de cualquier santo. No es necesario, hermano. No es necesario. No se necesita esos lugares. Si eres un verdadero adorador, estando bajo la sombra de un árbol, usted va a decir, Dios mío, gracias por esta sombra gratificante que me has dado. Te adoro. Estando bajo el sol caminando, usted va a decir, Dios mío, gracias por este sol, por esta luz, por esta calor. Te adoro. Estando en las faldas de una montaña, adoras. Estando en el mar, estando en el río, estando en cualquier parte del mundo, adoras. Antes aquella mujer decía, lo que pasa es que aquí adoraban mis padres. Ustedes dicen que en aquel monte, ella iba a ese lugar pensando que ese era el lugar santo. Ya nosotros no tenemos que ver un lugar como lugar santo. Este es el templo. Nosotros somos la iglesia.
Y cuando nosotros nos reunimos aquí, es cuando reunimos todo el cuerpo de Cristo y nos vamos exhortando con la palabra de Dios. Entonces ahorita ya hacemos la casa de Dios, cuando estamos todos reunidos. Pero no es el templo lo que está construido santo. Lo que debe ser santo en nuestra vida. Entonces es importante, hermano, que donde tú estés, tú puedes adorar. Me decía mi esposa que ella, cuando yo estaba estudiando, hubieron varios momentos que ella estuvo conmigo y compartimos. Y cuando vemos cuál era la adoración en espíritu, en verdad, porque yo sé que todos hemos escuchado eso, yo también lo llegué a escuchar mucho tiempo atrás, pero cuando uno va escudriñando, uno va entendiendo más a fondo qué quiere decir esto. Y si no estudiamos es cuando nos dejamos engañar, hermano, de la falsa doctrina. Yo también pensé que la adoración en espíritu y en verdad, y Dios busca adoradores, muchos lo asemejaban a la alabanza. No, hermano. La alabanza es parte de nuestra adoración. Entonces ella me decía, mira, el espíritu, la adoración en espíritu y en verdad, aquí es porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorarlo en espíritu. Es donde estés. Es donde estés. En cualquier parte de tu casa. No, lo que pasa aquí que ya es otra cosa aparte, no que ella me dijo eso, sino un comentario. Lo que pasa es que yo siempre oro en la mesa de la sala porque yo siento que ahí es el lugar. No, tú puedes hacerlo en cualquier lugar de tu casa. En el carro tuyo. Lo puedes hacer donde estés, hermano. Ya no se necesita lugar santo. No se necesita construir un altar ya santo. El altar somos nosotros. Esta adoración para muchos es difícil, hermano. Sinceramente. Ahora, esta enseñanza es para que todos pensemos y digamos, Dios mío, si hemos actuado mal, perdóname. Perdóname. Esta oración para muchos es difícil, ya que para poder hacerla deben renunciar de los pecados que están haciendo. Deben renunciar totalmente de esos pecados y tener un cambio radical en su vida para poder adorar a Dios en espíritu. Qué bonito cuando nosotros llegamos a Dios aprobado, como un obrero aprobado. Eso se siente bien, hermano. Sin embargo, hermano, para muchos le es fácil esta adoración. Para muchos le es fácil. ¿Cuál es esa adoración? Repetir una oración en la mañana. Repetir una oración hasta acostarte. Ir los domingos a la iglesia. Cada semana. O 3 veces a la semana. Y si son muy espiritual, no perderme tampoco ni un miércoles, ni un... O sea, muchos ven la oración fácil de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que no nos congreguemos. Es importante congregarnos y más adelante lo vamos a ver. Pero muchos lo ven de esa manera fácil y se sienten bien. Bueno, ya adoré, ya terminé. Y ya siguen una vida secular, hermano. Y para ellos es un deber fácil. Pero con todo esto uno podría seguir siendo un ladrón, un hipócrita, un incrédulo cualquiera, una persona totalmente apartada de Dios. Con todo y eso que tengas 20, 30 años, yendo los domingos a la iglesia, yendo los miércoles, yendo a las reuniones. Si solamente lo haces para cumplir o para sentirte externamente bien, no estás haciendo nada. Caín pensó que estaba haciendo algo bueno, pero no estaba haciendo nada bueno. Dios pide obediencia de nosotros. Y muchos piensan que al hacer esto rutinario han cumplido con su religión. Hay que tener cuidado con esto, hermano. La verdadera adoración consiste, hermano, en que su corazón le rinda reverencia, en que su alma le obedezca y en que su naturaleza interior llegue a ser conforme a la palabra de Dios, a la naturaleza de Dios. Nunca vamos a llegar al conocimiento pleno de Él, pero siempre vamos a ir creciendo hasta la muerte. Cuando llegamos allá, ya llegamos al conocimiento pleno. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y hablamos del Antiguo, descubrimos que la oración según la Biblia incluye mucho más a lo que nosotros hacemos aquí los domingos como iglesia.
incluye mucho más, hermano. Mucho más. No es fácil, hermano. Si lo han visto fácil hasta hoy, arrepiéntanse. No es fácil. No es fácil. Eso no es fácil, hermano. Si han dicho, no, yo estoy bien, yo no me pierdo ninguno. Pero y si solamente haces eso y haces una repetición mañanera en la noche de la oración, no estás haciendo nada, hermano. Vámonos todos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Y vamos a ver qué nos enseña el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto a nosotros. Dice así, 12 versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el apóstol Pablo, así que, pero ¿por qué él dice así que? Vamos a ver qué pasó atrás, pues. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué él dice así que? Recordemos que desde el 1 al 12, el apóstol Pablo habla del evangelio de Dios, de las nuevas, de las buenas nuevas, las noticias buenas. Pero atrás de esas noticias buenas hay un problema grande para el ser humano. El evangelio es las buenas nuevas, pero atrás de esas buenas nuevas vamos a ver qué pasa. Dice el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De las buenas nuevas, el trasfondo de esto es que la ira de Dios está bajo el que detiene la verdad con su injusticia. Y vamos a ver el por qué, así que vamos a seguir más adelante. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Dice Romanos, quédense ahí, hermanos. Yo me voy rápidamente al capítulo 12. Dice, así que, iglesia del Maná de la Esperanza y todos aquellos que nos escuchan, os ruego por quién. ¿Qué dice ahí? Por la misericordia de Dios, porque ya en la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo, él estaba hablando sobre la ira de Dios a todos aquellos que rechazan la verdad con injusticia. Pero nosotros hemos sido separados por la misericordia de Dios. Pero por esa misericordia es importante que hagamos algo y vamos a verlo. Dice el 10, como está escrito, no hay quien el 11, no hay quien busca a Dios. Nosotros estamos aquí porque no buscamos a Dios. Quizá algunas personas se dicen, yo estoy aquí porque me invitaron. No, tú no te has dado cuenta que Dios te buscó. No es casualidad, hermano, que estemos aquí. Es porque Dios nos buscó. No hay quien busca a Dios. Y estos adoradores en espíritu y en verdad lo busca a Dios. Y vamos a ver Romanos capítulo 12 nuevamente, versículo 1. Luego que vimos estas cosas, dice,
Por eso Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis parte del cuerpo. ¿Qué dice ahí, hermano? Que presentéis vuestros cuerpos completo en sacrificio muerto. Vivo, ya el sacrificio muerto del Antiguo Testamento quedó atrás. Por eso el Señor Jesús le dice a esta mujer, llegará la hora y ahora es que ya no será necesario ni allá ni acá. Ahora por medio de Él nosotros llegamos al Padre. Entonces ahora donde estemos podemos llegar al Padre. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, hermano, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto continuo. La verdadera adoración no tiene que ver principalmente con cierto tipo de liturgia o de culto en la iglesia, ni con ciertos estilos musicales que hay hoy en día. No tiene que ver con eso. La verdadera adoración nace del entendimiento. Es necesario que usted comprenda el Evangelio. Por eso Pablo menciona desde el 1 hasta el 12 qué es el Evangelio. Él no empezó diciéndole al inconverso, Dios es amor, Dios te ama. Dios tiene un plan perfecto para ti. Él empezó diciendo, la ira de Dios estará sobre ti por detener la verdad. Y serás destruido por detener la verdad. Pero luego, en el capítulo 12, Él le dice al pueblo de Dios, no conforméis a este siglo. Este siglo está perverso, hermano. Horrible. Las redes sociales, todo es horrible. La televisión, todo. Y Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la música, de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesario que comprendamos el Evangelio de Dios. Es necesario que entendamos el Evangelio de Dios. Es necesario que estudiemos personalmente en familia el Evangelio. No esperemos venir al culto a estudiar. Estudiemos en casa. Hermano, esto es muy profundo, la oración verdadera en espíritu y en verdad. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a comprender eso? Si no estudiamos. Debemos entender el Evangelio para que entonces podamos reaccionar en adoración. Cuando lo entendemos, adoramos en todo lado, hermano. Adoramos en todo lado porque ya lo entendemos. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida. Toda. Por eso el versículo 1 habla de un sacrificio vivo, no muerto. Vivo, hermano. Totalmente vivo. Vamos a ver Romanos, ahí mismo, capítulo 6, del 4 al 6 se los leo. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Aquí le dije anteriormente que esos fueron unos de los símbolos que nosotros nos quedamos, el bautismo y la cena del Señor, hasta ahora. Pero no como reverencia, sino como un gran uso para nosotros como hijos de Dios. Una obediencia. Y dice, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Seguimos, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea un poco destruido,
destruido totalmente el cuerpo del pecado. Totalmente, a fin de que no sirvamos más al pecado, hermano. Si estamos sirviendo al pecado, no hemos sido destruidos. Nuestro pecado no ha sido destruido entonces. Y vámonos al versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivo para con Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí viene algo bueno, hermano. Ya estamos acabando. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, ni tampoco presentéis un poco. Ahí dice, vuestros miembros, completo con S, singular, nuestros miembros, todo el cuerpo. Completo, dice, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, qué triste cuando nosotros, nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, lo usamos para practicar el pecado. Qué triste, hermano. Aquí dice textualmente, hermano, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivo dentro de los muertos. Y por eso Pablo en el capítulo 12, y con esto ya termino, dice, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis, ya él mencionó allá a los miembros, que no lo estemos presentando con el pecado, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Él no lo dijo tranquilo. Yo me imagino que él dijo, os ruego, iglesia, por favor, os ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero terminar, hermanos, con Deuteronomio capítulo 6. Vámonos a Deuteronomio capítulo 6. Dice desde el versículo 1, se lo voy a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tu hijo, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, iglesia hermana La Esperanza, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene el versículo, hermano, sobre nuestra adoración interna. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es fácil, hermano. La oración no es fácil como si la hemos visto así. No es fácil, hermano. Es difícil. Estudiemos un poco más sobre este tema y pidámosle a Dios, roguémosle a Dios que nos demuestre sabiduría de cómo debemos adorarle. Y la repetirás a tus hijos. ¿Cuánto le estamos repitiendo la palabra a nuestros hijos? Y hablarás de ellos estando en tu casa. ¿Qué hablan en su casa? ¿De qué están hablando en su casa? Y andando por el camino. ¿Qué hablan en el camino? Al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. En otras palabras, todo, hermano. No hay nada que queda fuera en la oración a Dios. La oración no se limita a lo que hacemos particularmente en unas 2 horas. Quizás muchos ya están desesperados con la enseñanza, la hora. Oye,
no se limita ahí. La oración es completa, todo el día, a toda hora. Una persona puede sentir y experimentar sensación, hermano, tan profunda en un culto. Escuchen esto. Que cuando sale lo lleve a pensar, wow, sentí algo, sentí la presencia. Pero lo que se estaba descargando en esa persona era una descarga emocional, no era espiritual. Por eso Dios hace una distinción. Adoradores hay en todo el mundo, pero un verdadero adorador en espíritu y en verdad no hay en todo el mundo. Por eso que es necesario que nos examinemos uno mismo y veamos si estamos siendo unos verdaderos adoradores. Pongámonos de pies para terminar con una palabra de oración. Padre Celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, Padre, adorándote, oh mi Dios, exaltando tu nombre, dándote la gloria y la honra como solo usted se la merece. Mi Dios, rogamos que nos sigas dando sabiduría, Padre. Rogamos que nos sigas enseñando a ser un verdadero adorador en espíritu. Padre, porque usted es espíritu, te sentimos, mi Dios. Oh Padre, gracias por tu poder, por ser Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, misericordioso, Dios de justicia. Gracias, Padre, por la providencia en nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque ya no necesitamos sacrificar un animal. Ya nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo un sacrificio completo en la cruz. Hizo una expiación completa. Entró al lugar santísimo para siempre. Y ahora nosotros, por medio de nuestro Señor Jesús, llegamos ante tu presencia, mi Dios. A decirte, Padre, que nos perdones, Padre, y nos uses como instrumento, Padre, tuyo, mi Dios. Oh Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén